El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. Evolución del perdón, la antropología del perdón. ¿Cómo en la Biblia se fue desarrollando el perdón? Si trajeron Biblia, busquen Mateo capítulo 18, versículo 21. Desde ahí quiero desarrollar este tema y los animo para que con fe, con amor, con buena disposición recibamos estas palabras que el Señor nos va a dar. Y miremos cómo desde la antigüedad el ser humano fue desarrollando, cómo Jesús o cómo la persona inclusive llega a concluir, a comprender lo que es el perdón. Y cómo nosotros, después de tanto tiempo, no hemos comprendido claramente qué nos quería decir el Señor cuando nos dijo hay que perdonar. Miren, por gracia de Dios, pues yo soy de acá de este pueblo, muchos me conocen, trabajé mucho tiempo en la emisora y mucho tiempo seguro, algunos hasta se extrañarán de pronto. ¿Qué hace este man allá? Es que este man... Cierto, porque muchos me vieron rumbeando en el sol, allá hasta el amanecer, porque allá la rumba me ponía buena era después de las 3 de la mañana, y acá en los rumbeaderos, y bueno, y haciendo muchas cosas que digamos no eran tan santas. Bendito sea el Señor que nos da la gracia de cambiar de vida. Y a eso vino el Señor. El Señor vino precisamente a perdonar y a enseñarnos el perdón. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Mateo, capítulo 18, en el versículo 21, Pedro se le acerca y le hace una pregunta. Pedro se acercó entonces y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Yo sé que eso lo hemos escuchado muchas veces, pero hoy le vamos a dar una mirada, no sé si distinta, pero quisiera que hiciéramos un recorrido. ¿Qué quiere decir el Señor cuando nos dice esto? ¿Y por qué el Señor dice hasta 70 veces 7? Miren el perdón, qué impresión. Pedro quería, digamos, como cañarle al Señor. Decir hasta 7 era decir ya mucho, porque el 7 en la Biblia significa plenitud, significa totalidad, pero el Señor se la pone todavía más alta, hasta 70 veces 7, y algunos se ponen a multiplicar, pero ese no es el objetivo. ¿Qué nos quiso decir el Señor cuando nos dijo esto? Miren pues, el Evangelio según San Mateo, no se vayan a perder, el Evangelio según San Mateo tiene un detalle muy especial. Fue escrito, pensado para los judíos, o sea, para el pueblo de Israel, para el pueblo al que pertenecía Jesús. Mateo pretende convencer a su propio pueblo que Jesús es el verdadero Mesías. Recuerde que su propio pueblo no lo acepta. Entonces Mateo pretende mostrar a Jesús como el nuevo Moisés. El pueblo de Israel, digamos, su libro sagrado es la Torá. ¿Cuál es el libro sagrado del pueblo de Israel? La Torá. La Torá está compuesto por los 5 primeros libros de la Biblia. Esta misma Biblia que nosotros tenemos, pero los 5 primeros libros, ¿sí? 5 libros. El Pentateuco, ¿sí? Penta significa 5. Pentateuco. La ley, ¿cierto? 5 libros que contienen la ley. Esos 5 primeros libros era la fe de los judíos. Entonces Mateo, ¿qué dice? Yo les voy a escribir también 5 discursos que reemplazan la ley, o sea, que es la nueva ley, la ley del Mesías, o sea, la nueva Torá del Mesías, el nuevo mensaje del Mesías. Ahora, cuando pensamos en eso, entonces ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto? Todo el capítulo 18 de Mateo es el 4.º discurso. ¿Sí? ¿Sí me está haciendo entender? Son 5 discursos, este es el 4.º discurso, que Mateo lo trae precisamente en este sentido.
es conocido como el discurso eclesiástico, o sea, el discurso de la iglesia, o sea, el discurso de la comunidad, o sea, el discurso de la familia. Aquí Mateo pretende decirle a la gente cómo comportarse, cómo vivir en familia, cómo hacer para que la familia, para que la comunidad, para que la iglesia se mantenga. Y entonces él da un montón de recomendaciones que no se los voy a leer hoy, pero que concluyen precisamente con esa pregunta de Pedro y con una parábola que el Señor se la da para explicar la pregunta. La pregunta es, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7, le dice Pedro, y el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Y a quién se lo dijo? A Pedro. ¿Quién es Pedro? La cabeza de la iglesia. Se la dijo al Papa del momento. Y miren que entonces el Papa, el que está arriba, es el primero que nos tiene que dar ejemplo de perdón. ¿Se acuerdan de Juan Pablo II? ¿Se acuerdan que hubo un tipo que le disparó, pero que él solamente quedó herido? Y Juan Pablo II, como Papa, como Pedro en el momento, fue hasta la cárcel a perdonar a ese hombre. No porque él lo hubiese llamado, ay, Señor, Juan Pablo II, vea, es que yo estoy muy arrepentido. No, ese man no estaba arrepentido. El juez le dijo, yo te quiero perdonar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo se lo enseñó aquí a Pedro. Ahora bien, ¿por qué nos dice que hasta 70 veces 7? Los que trajeron Biblia, los que están tomando nota, en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, recuerde que Génesis significa eso, comienzo, inicio, Génesis, inicio, ¿sí? En el capítulo 4, en el versículo 24, miren lo que dice, pongan pues cuidado, para que vean por qué Jesús le da esta cifra. Los pongo un poquito en el contexto. Ya Caín había matado a Abel, y entonces estaban discutiendo qué pasaría con Caín, ¿cierto? ¿Qué va a suceder con Caín? Entonces dicen esto, Caín será vengado 7 veces, más Lamec lo será 77. Ojo pues, Caín será vengado. ¿Cuántas veces? 7. ¿Qué preguntó Pedro? ¿Cuántas veces debo perdonar? 7. O sea, Pedro se pone como a ese nivel. Pero resulta que hubo uno que decía que la venganza no era 7, sino 77. Pero Jesús, ¿qué dice? No es vengarse 77, perdonar 70 veces 7. ¿Sí ven la raíz del problema? ¿O por qué Jesús nos da estas respuestas? Porque si nosotros como seres humanos tenemos una idea de la vida, de las cosas, Él nos muestra siempre una idea superior. ¿Qué quiere decir esto? En la antigüedad, muy antiguo, era normal que una persona se vengara del otro hasta 77 veces. Estaba bien visto, era la ley, así se hacía y se podían vengar. Pero resulta que el ser humano fue evolucionando. El ser humano fue evolucionando y cada vez tuvo que ir entendiendo que la venganza con tanto extremo aquí iba a llevar a acabar la misma sociedad. Y uno dice, uy, sí, la gente de ese tiempo tan horrible, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces hemos visto la gente que se venga hasta 70 veces o no? Más. ¿O por aquí no ha pasado? Miren a ver si no sucede más o menos así. Una persona le pega un grito al otro. ¿Cómo responde el otro? Casi siempre con un puño, ¿sí o no? El que le da el puño al otro, ¿el otro con qué responde? Con una puñalada, ¿sí o no? El de la puñalada, ¿con qué responde? Con un disparo. El del disparo, ¿con qué responde? Con una granada. El otro, ¿con qué responde? Con una bomba. Y el otro con una bomba atómica. ¿Así han terminado las cosas en la humanidad o no? Bueno, ustedes dirán, uy, no, esa gente tan horrible. Ahora nosotros, ¿qué hace la esposa cuando el marido llega borracho? Mínimo 70 veces o 70 días le cancela los servicios, ¿sí o no? Mínimo, ¿sí o no? Se desquita unas 70 veces, ¿sí o no que sí? O mínimo si el hombre o la mujer le da por ponerse de ojicontento por ahí, mirar a alguien, ¿cuál es el desquite? Te dejo, me separo, se acaba la relación.
Entonces, ¿qué hago? Me vengo. No simplemente decir como lo justo, no, sino que muchas veces devolvemos mucho más del daño que nos hicieron. Y todavía sigue pasando, no solo en ese tiempo, ¿cierto que no? En el libro del Levítico, o también en el libro del Éxodo, Éxodo 21, 23. Pero si se produjeron otros daños, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Mira que ahí ya evolucionamos. Ya ahí no es que te vengaré hasta 77 veces, sino que tú haces un daño y pagas con el mismo daño. Sí, si alguien te corta una mano, tú tienes derecho a cortarle la otra mano. Eso es lo que nosotros conocemos hoy en día como justicia, ¿sí o no? La justicia que nos la muestran como tan justa, ¿sabe qué es en definitiva? Es la venganza disimulada. La justicia es la venganza disimulada. Eso que la gente dice, yo pido justicia, es en definitiva venganza. El que es abogado sabe que es así. Una persona hace un mal, se le condena más o menos equiparando el mal, ¿cierto? Si mató a alguien, pues que pague 20 años, 30 años o más o menos que equipare el mal, que pueda igualar el mal. Entonces nosotros pensamos ojo por ojo, diente por diente como algo terrible también. Pero si lo miramos, esa es la justicia de hoy. ¿Qué es justicia? Es lo justo, es que se ajusta, nos igualamos, nos nivelamos. Eso es lo que todo el mundo pide hoy, ¿sí o no? ¿Que es así o no? Digan a ver, pedimos justicia, pero la justicia no es perdón, la justicia es esa ley, lo que conocemos como la ley del talión, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si alguien me roba una vaca, pues que me la pague, ¿sí o no? Y que me la pague con otra vaca o con digamos con una cifra semejante, con una cifra igual. Y entonces, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Muy diferente. Nosotros nos quedamos muchas veces hasta ahí. Pero uno, o en esta sociedad hasta el día de hoy, lo que pedimos es equiparar, igualar. Eso es muy natural, porque cuando se hace un mal, digamos como que las cosas se descompensan. ¿Y qué pedimos nosotros? Una compensación. Y eso hasta el día de hoy, así están las cosas. Y la humanidad pide eso, digamos, la gente más justa precisamente es la que exige que las cosas se igualen. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor acá en este capítulo? Vamos a seguir leyendo, que el Señor da unos mensajes y como a veces ve que quedamos como turulecos, ¿sí o no? Cuando a uno le dicen perdonar hasta 70 veces 7, pues uno, digamos, en el texto bíblico como que uno dice, bueno, normal. Pero cuando a uno le toca, cuando a uno ya le toca, eso no es tan fácil, ¿o sí? Dígame la primer cachoneada, y la segunda cachoneada, y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Eso no es tan fácil, ¿sí o no? Y cuando el hijo empieza a fumar marihuana, y enseguida 2 cachos de marihuana, y enseguida llega llevado de la marihuana, y enseguida se empieza a robar la olla pitadora con frijoles y todo. ¿Ah? ¿Cómo va quedando uno? Eso no es tan fácil, ¿cierto? Entonces cuando le toca a uno, o sea, cuando uno lee los textos y escucha la predicación, ahí más o menos va. Pero cuando el Señor ya le dice a uno claramente, no es tan fácil. Entonces Él nos explica, vea cómo es la cosa. Sigamos pues la lectura. Mateo 18, 21. Seguimos ahí. El Señor le dice eso a Pedro y le comienza a explicar en una parábola. Recuerde que la parábola está hecho para eso, para explicar el reino de Dios en términos que nosotros le podamos entender. Pedro se acercó entonces y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y empieza a darle esta parábola. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
Como no tenía con qué pagar, ordenó que el señor fuese vendido, él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: tenme paciencia, que te lo pagaré todo. Movido a compasión el señor de aquel siervo, le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso. Entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda la deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. Hermanos, entremos pues, después de este contexto en los que los puse sobre el perdón, vamos a ir mirando lo que nos quiere decir el Señor en esta tarde. Cuando nosotros pensamos en la justicia, pensamos en lo que nos merecemos y en lo que el otro se merece. Pero el perdón va mucho más allá de eso. Solo el que perdona es más fuerte que el pecador. Solo el perdón es más fuerte que el pecado. Cuando uno deja de perdonar, comienza a pecar. Uno comienza a pecar cuando deja de amar. Pero el que ama no peca. ¿El que ama qué? No peca. Uno comienza a pecar cuando deja de perdonar. Uno comienza a pecar cuando deja de amar. Evangelio según San Juan en el capítulo 13 nos va a decir, versículo 1 y siguientes, que Él nos amó hasta el extremo. Y nosotros decimos que que el Señor fue en todo igual a nosotros, menos en el pecado. ¿Y sabe por qué Él no pecó? ¿Sabe por qué Él no pecó? Porque nunca dejó de amar. ¿Y sabe por qué nunca dejó de amar? ¿Por qué sabemos que nunca dejó de amar? Porque nunca dejó de perdonar. Porque siempre perdonó. No podemos nunca encontrar en Jesús que en un momento a alguien le hubiese negado el perdón. Eso marca la diferencia con nosotros y Dios. Y cuando nosotros pensamos en Dios, en ser como Dios, en hacer en cumplir, digamos, como cumplió el Señor, tenemos que pensar que tenemos que perdonar como Él perdonó. Miren, ahí es donde ustedes pueden decir, se pueden defender, defiéndanse. Digan: Jorge, pero es que el perdón es divino, ¿sí o no? Y el errar es humano, ¿sí o no que sí? Defiéndanse, pues así, digan. El perdón es divino y el errar es humano. Eso es verdad. Pero por eso Dios nos perdona todo hasta que nosotros aprendamos. Dios nos perdona y nos perdona y nos perdona hasta que nosotros aprendamos a no salir a ahorcar al otro. Dios nos perdona y nos perdona hasta que nosotros comprendamos que el sentido de la vida es el perdón. Miren, yo pienso que en el fondo de nuestro corazón, todos por allá queremos la venganza. Por eso decimos que la venganza es dulce, ¿cierto? La venganza es dulce. Y disfrutamos cuando de alguna manera nos podemos desquitar del otro. Pero ¿saben qué? Eso es verdad. La venganza es dulce. Pero la venganza, como suena tan feo, la cambiamos más bien por justicia, ¿sí o no? Por justicia. La cambiamos más bien por la palabra justicia, pero es lo mismo. Es la forma elegante de decir venganza. Pero si usted quiere ser feliz, un ratico, vénguese.
Si quieres ser feliz un ratico, véngase. Pero si quieres ser feliz toda la vida, perdone. Si quieres ser feliz eternamente, perdone. ¿Y sabe por qué Dios es el feliz? Porque siempre perdonó. Porque Dios es la fuente del amor, es la fuente de la felicidad, porque siempre, siempre Él perdona. Él no se venga. Nosotros pensamos que Él se venga. Y es más, a veces le entregamos a Él la venganza, ¿sí o no? La gente dice, ¿cómo dice muchas veces? Bueno, que Dios le cobre el mal que ha hecho, ¿sí o no? Que el Señor haga la justicia. ¿Lo hemos dicho o no? Yo no le voy a hacer nada, pero que el Señor le haga la justicia. Y entonces la señora, toda triste porque el man le puso los cachos, sí, y entonces el man se fue con otra y usted se pone toda triste y tiene razón, eso es muy duro, y él se consiguió otra. Entonces usted piensa en su interior que de pronto el Señor va a hacer algo para que les vaya mal, ¿sí o no que sí? Pues uno dice, pues, cierto, espere a ver si se consigue una mujer como yo, y de pronto usted mira, 6 meses y van mejor, 7 meses y ya compraron casa, 3 años y hasta tienen un hijo y hasta lo van a bautizar y todo. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Porque nosotros creemos que Dios se va a vengar y Dios no se va a vengar. Dios no va a cometer la venganza que yo quisiera, porque Dios es perdón. ¿Cierto que sí? Dios es perdón. Entonces, guardemos esa clavecita en nuestro corazón. Dios no se va a vengar por ti. Olvídate de eso, ¿cierto? No digamos nunca que yo espero la justicia de Dios, porque al menos como nosotros la pensamos, no es la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es misericordia. Y ese hombre que te abandonó, esa persona que te hizo el mal, esa amiga que te quitó el novio, ese amigo que te quitó la novia, Dios no lo va a castigar, no creas que lo va a castigar. Dios lo va a perdonar. Entonces el mal Dios no se lo va a mandar, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Mire, cuando yo llegué a esta experiencia del Señor, yo llegué pues, me había ido de acá de Don Matías, porque me había metido en un negocio de esos negocios que se lo pintan a uno muy bueno, pero que después queda uno como la canción. Te pintaron pajaritos en el aire, ¿sí o no? Queda uno así. Te pintaron falso amor y lo creíste. Y yo lo creí, me metí en el negocio, dejé el trabajo aquí en la emisora, que era un trabajo que era una bendición para mí. Y bueno, yo llegué a la experiencia de Dios llevado en todo, económicamente, familiarmente, sentimentalmente, todo estaba mal. Pero a mí me debían mucha plata. Pues yo cuando llego mucha plata, me debían una platica y me debían como 5 millones, yo pensaba que eso era mucha plata. Yo era pensando, pero yo con todas estas necesidades que tengo, yo a ir a cobrarle a esta gente, empezaba a llamarlos. Hey, ¿cuándo es que me vas a pagar? Y la persona me decía, no, es que yo no puedo ahora. Y yo llamaba al otro que me debía 200,000, hey, págame. Cuando un día veo una charla de esta parábola, yo, ay, ¿cómo así? Y yo empecé ese día a acordarme de toda la gente a la que yo le debía. Y yo, esa gente no me está cobrando. Y ay, qué tan raro, ¿cierto? ¿Qué me querrá decir el Señor? La gente con los que yo tenía una deuda no me estaban cobrando. Y yo en cambio sí le estaba cobrando a los otros. El Señor me permitió vivir eso como para que comprendiera que yo no tenía por qué estar juzgando al otro. Y me pasaron cosas muy charras, muy interesantes, pero muy del Señor. Nosotros vivíamos en Bello en una unidad, y en esa unidad había una tiendecita. Y entonces llegó un momento de que todo el mercado se nos acabó, debíamos el arriendo ya como 3 meses, pero miren, por gracia de Dios la señora del arriendo nunca nos acosaba. Entonces un día no teníamos ya nada que comer y fuimos a la tienda para que nos fiaran. Y ese señor nos fió. Ah, que unos atunes, bueno. Entonces al otro día yo no había que desayunar, entonces volvimos a fiar, ¿sí o no? Tocaba. Y por la noche otra vez, y fiado, bueno. Y el señor nos despachaba y no nos decía nada. Un día recogimos pues ya como algo para pagar. Y fui a la tienda a pagarle al señor, a abonarle al menos. Entonces le dije, don Ramiro, es que venimos a abonarle, ¿cuánto le debemos? ¿Sabe qué me va diciendo el señor? Nada. No, me dijo, yo no sé cuánto me debe. ¿Cómo así que no sabe? Yo nunca he anotado porque yo aquí no le fío a nadie. Y yo le dije, ¿y por qué a nosotros nos fió? No sé por qué. Entonces, ¿cuánto le debemos? Lo que usted me pague, eso es.
Me tocó irme para la casa a hacer la cuenta, a tratar de hacer la cuenta. El Señor me estaba ayudando a comprender esto de una manera pedagógica, ¿cierto? Si yo tengo una deuda con alguien, si alguien tiene una deuda conmigo, yo no tengo por qué arrancarle la cabeza para que me pague, porque él a mí me perdonó todo. Entonces me fui, hice la cuenta y yo le dije: don Ramiro, yo creo que le debemos como 400,000 pesos. Ah, si usted me dice, eso es. Le abonamos 200,000. Como la cosa siguió muy difícil, nosotros nos fuimos de esa unidad sin terminarle de pagar. Después volví a pagarle y no estaba. Ya él había dejado el negocio y todavía le debo 200. Ayúdenme a encontrarlo, sí. Ayúdenme a encontrarlo. Miren, es impactante. Yo le debo a varias personas. No me presten plata, muchachos. y ¿sabe qué es lo charro? Que por ejemplo algunos los he buscado por el Facebook o los he tratado de ubicar y les digo: mira, envíame la cuenta que te voy a empezar a pagar, y no me la envían. Yo, bueno, Señor, ¿por qué será? Yo pienso que a veces es como para el Señor enseñándole a uno: vea, es que yo no te cobro, yo no te estoy exigiendo, porque tú no eres capaz de perdonarle al otro cuando el otro te debe algo. Eso para mí fue una lección muy bonita. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, en este texto, ¿cierto? Que es precioso. Yo quiero darles un datico muy interesante. El texto dice que el hombre le debía 10,000 talentos, ¿cierto? Yo me impacté con lo que significa esa cifra de 10,000 talentos. Uno piensa que son como 10,000 pesos, pero empecé a mirar y es impresionante. ¿Sabe cuánto es un solo talento? Un solo talento no es un salario, ojalá. Son 6,000 salarios. 10,000 talentos son 60 millones de salarios. Esa es la cifra más alta que tenían los griegos. Miren pues, y también servía como medida. Y como medida eran 36 kilogramos. Un solo talento. O sea, si hiciéramos la conversión, yo estaba mirando, investigando, me salió algo impresionante. ¿Sabe qué significa? O sea, si pudiéramos recoger eso, se necesitarían 360 furgones para echar ahí esos 10,000 talentos en monedas de plata. Usted se imagina la cantidad. Se necesitarían 3 kilómetros para afilar esos carros, 3 kilómetros. Esto es todo un capital, o sea, es algo que nadie lo puede pagar. Pero ¿sabe qué es lo más impactante de todo, hermanos? Lo más impactante de todo no es esa cifra tan grande. Es que aunque esa cifra sea tan grande, eso palidece ante la presencia del Señor, ante lo que Dios tiene que ser para nosotros, ante lo que significa uno recibir el perdón de Dios, ante lo que significa la muerte en la cruz del Señor por nosotros. Eso es nada. ¿Qué significa tener mucho dinero, un gran capital, ante el amor que Dios nos da? Eso es nada. Eso es lo que nos quiere mostrar San Mateo. Mire, es la cifra más grande que él se podía inventar en ese momento para mostrarnos el perdón de Dios. Pero si uno lo mira, vea, es muy chévere uno analizar las cosas. Cuando nosotros pensamos en la palabra perdón, pensemos solo en la palabra perdón y pensemos en otras palabras. Perdón. Recuerden, don, es un don. Pero piensen por ejemplo en la palabra pervivir o la palabra permanecer. Esa expresión antes de, lo que nos quiere decir es está, permanece, no se acaba. ¿Qué quiere decir perdón? Que el don permanece. ¿Qué quiere decir perdón? El don permanece, o sea, me hiciste un daño. Cuando uno hace un daño, ¿qué hace? Uno malgasta el don, ¿cierto que sí? Uno se casa con la esposa, esa mujer le entrega todo su amor, esa mujer lo cuida a uno, lo despacha por la mañana, en la noche le tiene las 2 comidas listas cuando llega. Puede ser sopa y seco. Miren pues, seco y sopita. Mantenemos un don. Yo te ayudé a ti, te di una plata para que montaras un negocio. Te presté.
tú malgastas el don. Malgastas el don. ¿Qué quiere decir el perdón? Te mantengo el don. Te sostengo el don. Vuelvo inclusive y te doy el don. Aquí, vea, este relato es muy lindo, es muy especial, pero hay uno que lo supera. ¿Sabe cuál? La parábola que conocemos como la del hijo pródigo. Ese también se gastó la herencia, ¿sí o no? Se gastó el don, se gastó los 10,000 talentos, se gastó los 360 camionados de plata. También se los malgastó. Pero mire ese padre lo que hace tan maravilloso. No solo le dice vuelva a la casa, tranquilo, deje así, relájese, sino que vuelve y le da la herencia. Vuelve y le dice, esta finca es suya, mijo. La ropa que tiene ahí, ahí está. Todo esto le pertenece. Ese es el perdón. Mantengo el don, no te quito el don. Miren, el Señor lo bendice a uno, por ejemplo, con el don de la música, con el don de la predicación. Pensemos en esos dones así bien claros. Y si uno peca, si uno falla, puede que el don se le palidezca, puede que le merme, pero el día que usted se lo toma en serio otra vez, el Señor se lo devuelve inclusive hasta con más fuerza. Eso es el perdón. Yo te devuelvo el don. Me fallaste, te equivocaste, fuiste un mal hijo, estás en las drogas, no estás haciendo las cosas bien. Yo no te quito el don, te lo devuelvo. Es más, te lo entrego de nuevo, te doy una nueva oportunidad, te doy una nueva posibilidad. Me encantó este pensamiento. Miren, una de las expresiones que me impactó de este texto, entre muchas, es que este hombre dice una palabra impresionante. Él le dice al rey, le dice, téngame paciencia, ¿sí o no? ¿Sí leyeron? ¿Tuvieron cuidado? Tenme paciencia. Y esa es la palabra que siempre dice el deudor, ¿o no? Sí. Uno cuando platica que dice, téngame paciencia, yo le pago la quincena, ¿sí o no? Téngame paciencia, mi amor, que yo no me vuelva a emborrachar, sí. Mamá, téngame paciencia, que yo no vuelva a fumar marihuana. Yo a la próxima llego temprano, mamá. Y llega temprano, a las 11 de la mañana, pero el otro día. Téngame paciencia, mire qué bonito. Pero si nosotros pensamos bien, a veces llegamos ante Dios. A veces llegamos ante Dios y es como si fuera Él el que nos dijera, hey, tenedme paciencia vos a mí. Porque cuántos reclamos le hacemos a Dios. ¿Cuántas veces le decimos, ¿dónde estás? ¿Vos qué estás haciendo por mí? Pero mira la situación de mi vida. Pero esto que no cambia, pero es... Este hombre hizo una oración bellísima. Téngame paciencia. Qué bueno que nosotros le dijéramos eso a Dios. Señor, téngame paciencia. Ten paciencia, Señor. No porque se lo vamos a pagar. Después Él dice, y te lo pagaré. ¡Qué bobada! ¿Cuándo le vamos a pagar? ¿Con qué le vamos a pagar? Nunca vamos a poder pagarle. Nunca le vamos a poder pagar. Y es más, el que está quebrado, el que está llevado, imagínense una persona como este que se había malgastado todo el capital. ¿Qué le iba a poder pagar? ¿Con qué si ya lo había malgastado? Pero uno en el fondo del corazón puede tener la esperanza, o lo dice como un engaño, ¿cierto? Para tramar ahí, a ver si de pronto me suelta y no me sigue cobrando. Téngame paciencia, Señor. Y si ustedes siguen mirando, es lo mismo, se repite igualito con el otro hombre, pero este otro no fue capaz de tenerle paciencia. Quiero que miremos 3 expresiones que me impactaron, 3 frases, muy a propósito de este texto, que las dice Facundo Cabral, y que a veces parecieran que no tienen nada que ver con el perdón, pero vamos a mirar que sí. Facundo Cabral dice estas 3 frases. Primera, el tumor te mata, pero muere contigo. Y a veces no te mata. A veces te despierta. ¿Cuál es el tumor? El tumor es esa herida que nos causa en nuestro interior el odio, la rabia. ¿Cierto que uno la rabiecita la siente por aquí o no? Sí. Se le revuelca a uno todo cuando está molesto y se le va haciendo como un tumor, como un dolor.
Algo así estaba explicando ayer en un grupo que hacemos, y cuando terminé, una señora me abordó y me dijo: cuando usted dijo eso del tumor, Jorge, tal cual. Y empezó a contarme un poquito de la historia. El esposo se consiguió un amante, y lo que a ella más le dolió era que la cuñada, o sea, la hermana del esposo, le acolitaba. Ella tenía un negocio en algún pueblo del oriente antioqueño, y allá él se iba con esa amante al negocio de la cuñada. Y ella decía: yo cuando veía a esa cuñada sentía como un tumor aquí. Y yo iba donde el médico y nunca me encontraban nada. Yo era con esa gastritis, con ese dolor de estómago tan terrible. Solo hasta que un día tomé la decisión de perdonarlos y ese dolor desapareció. Miren, hermanos, el problema es que si no perdonamos, eso nos va matando. Pero ese dolorcito nos puede despertar. ¿Y nos puede despertar a qué? A venir aquí, por ejemplo. Hay algo que nos duele en el corazón y por eso vinimos, ¿cierto? O porque de pronto nos insistieron mucho: ay, bueno, yo voy pues cansón. Pero por lo que sea viniste, ¿cierto? Algo por allá en tu interior te dijo: perdón y sanación. Bueno, yo algo tengo que sanar. Entonces ese tumor, ¿qué? Te movió, te despertó. Te hizo ir donde el médico. ¿Donde cuál médico? Donde el médico divino, donde el Señor, que es el que nos sana. Entonces el tumor, tú eras hijas que el tumor te mate. El no perdonar te puede matar. Pero cuando te mate el tumor, muere contigo, ¿cierto? Ahí queda también. O puedes permitir que el tumor te despierte. Una segunda frase: el bien se alimenta de sí mismo y el mal se destruye a sí mismo. Cuando nosotros vamos llenándonos de rencor, de odio, de rabia, de esa falta de perdón, miren que no necesitan ser cosas muy grandes, es la cotidianidad de la vida. Es una mirada, es un gesto, es esa persona que no te tuvo en cuenta, que te despreció, esa persona que, no sé, te sirvió el desayuno de mala gana, te lo tiró ahí, o no te lo sirvió. ¿Cuántas veces nos quedamos enojados por eso? Porque no nos tenían la ropa planchada, porque no me trajo la toalla, porque embolató las llaves, y eso va alimentando la rabiecita continuamente, ¿cierto? Y aquí Él nos dice: vea, el mal, el alimentar ese mal nos va destruyendo, nos va acabando. El mismo mal se va destruyendo. No le tengan tanto miedo al mal, porque él mismo se destruye. En cambio, todo lo contrario, el bien se alimenta. Y a medida que más bien hacemos, más crece el bien en nosotros y para los otros. Y una última: no harías daño si te pusieras en el lugar del que vas a castigar. Es una frase muy sencilla, ¿cierto? Es como cuando decimos: póngase en los zapatos del otro. Pero esta me gusta más porque decimos: póngase en el lugar del que tú vas a castigar. ¿Quiénes son aquí papás? ¿Quiénes le han dado una pela al hijo o a la hija? Usted se imagina: mi hijo le va a dar una pela, córrase. Ya usted no le castigaría, ¿cierto? Porque ya usted sabe lo que eso duele. Póngase en el lugar del que usted va a castigar. En el lugar, decir: me pongo aquí, denme a mí primero. Eso que yo lo voy a hacer a usted. Ese reclamo, ese grito. Que alguien venga y me lo dé a mí primero, a ver si usted después lo daría. Es como nos dice el Señor, ¿cierto? El mismo Señor nos dice bellamente que tenemos que hacer el bien, ¿cierto? Que tenemos que hacer que, a ver, no hagas el mal que no quieres que te hicieran a ti. Pero Él lo ha puesto inclusive en positivo: haz el bien que te gustaría que te hicieran a ti. Eso es un corazón sano, el que es capaz de adelantarse a hacer el bien, no simplemente a no hacer el mal. La gente muchas veces dice: no, yo soy buena persona. No, nuestra fe no es de ser buenas personas. Nuestra fe es de adelantarnos a hacer el bien, de interesarnos, de preocuparnos por qué necesita esta persona y cómo yo le puedo hacer el bien que ella está necesitando. Miremos dos textos bíblicos que iluminan este tema del perdón. Aquí mismo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 23 nos dice: entonces
Si al momento de presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves, presenta tu ofrenda. Muchachos, a veces nosotros estamos en la experiencia de Dios, en la oración, en la Eucaristía. Y aquí el Señor nos está diciendo, si llegas a la misa, si llegas al rato de oración y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, alguien te hizo un daño, mire que es que el Señor la pone difícil, pero la pone difícil porque es eso lo que nos va a hacer feliz. Porque es que si yo no sano mi corazón no voy a ser feliz. Alguien hizo algo contra ti, no es que tú hiciste algo malo, también, pero Él la pone, si alguien te hizo daño, ve y búscalo y arregla eso. Y luego ahí sí presenta la ofrenda. Y ustedes dirán, pero ¿por qué el Señor no la pone así? En el Padre Nuestro, por ejemplo, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Y por allá decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ustedes dirán, no es que el Señor pone esa condición. No, no es una condición, sino que es que uno solamente perdona si se ha experimentado perdonado por Dios. Si uno todavía cree que Dios lo está juzgando, lo está señalando, que Dios lo está castigando, uno no es capaz de perdonar al otro. ¿Por qué este hombre no fue capaz de perdonar al siervo que le debía un poquitico? Porque no se tomó en serio el perdón que Dios le había dado. Mateo, aquí mismo en el capítulo 5, en el versículo 44 nos dice, pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que así seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Levanten la mano los que son hijos de vuestro Padre Celestial. Si amamos a nuestros enemigos, no digan nada. Que no falta la que diga, ay sí, yo no odio a nadie. Entonces demos así. Piensa en su interior nomás. Si amamos a nuestros enemigos. Y si oramos por los que nos persiguen. O sea, por el que se la tiene montada. No por el que lo persigue un tiempo, hasta ahorita te persigue. Y así somos hijos de Dios. Así seremos hijos de Dios. El Hijo de Dios se distingue por su capacidad de perdonar. No, oiga, no porque se vengue 70 veces. No porque aplique la ley del talión, la justicia. Que me pague como se merece, que le den como se merece. No, el Hijo de Dios es el que es capaz de orar, de rogar y de amar al enemigo, al que me hace el mal, al que inclusive me está destruyendo. El pecado, pues, el pecado más grande, el pecado de los pecados, es el no perdonar, porque es matar en mí el amor del Padre. Vamos a aprendérnosla pues. Si nos quedamos con esta me voy contento. El pecado de los pecados, repitan pues, el pecado de los pecados es el no perdonar, porque es matar en mí el amor del Padre. ¿Cuándo mato yo el amor de Dios en mí? Cuando no perdono, porque Dios me perdonó a mí la deuda impagable, porque Dios me perdonó a mí la deuda impagable. Cerremos nuestros ojos y vamos a pensar a quién nosotros le tenemos que restablecer el don, a quién le hemos cancelado el don, a quién le hemos dicho, a mi casa no vuelves a entrar, a quién le hemos dicho, conmigo no cuente, le canceló el don, a quién le hemos dicho, yo a usted no le vuelvo a prestar. ¿De quién hemos hablado con una amiga diciendo, no confíe en esa persona, no le ayude, es malo? Hemos hablado mal, no solo para nosotros cancelarle el don, sino para que el mundo entero se lo cancele. ¿Cuántas veces le hemos dicho, es que esa no sirve, esa es una mala trabajadora, para que otra empresa no lo contrate? Ese hombre es malo, para que otra mujer no se fije en él. Ese es un mal trabajador, es un mal esposo. ¿A quién
le hemos cancelado el don. Piensa en su interior. Y también usted puede pensar, ¿quién te ha cancelado el don? ¿Cuántas veces te han dicho a ti, contigo no vuelvo a contar? Tú no sirves, tú no eres capaz. Si sientes que alguien no te ha dado el amor suficiente, es el día de perdonar. Si sientes que alguien te canceló el don, es el día de perdonar. Piensa en tu interior. Hermanos, vea, si supieran ustedes cómo le cambia a uno la vida el perdonar. Si supieran ustedes cómo le cambia la vida a uno el no cargar con cosas, entenderíamos a Jesús. Entenderíamos por qué murió en la cruz. ¿Qué tenía este hombre Jesús? ¿Qué tenía? Que estando en la cruz se atrevió a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo no iban a saber lo que hacían? Sabía que estaban matando a un hombre. Injustamente lo sabían. Pero Jesús los justifica. Jesús los hace justos sin serlo. Porque el perdón, cuando yo perdono al otro, hago la verdadera justicia. Ya no me debes, ya estamos en paz. Tenme paciencia, Señor. Dile conmigo al Señor, tenme paciencia. Tenme paciencia, Señor, porque me cuesta perdonar. Tenme paciencia, Señor, porque me he malgastado el don que me has dado. Porque es que Dios nos dio 360 toneladas de dones para que amáramos, para que a tu familiar no le falte nada, para que a tu hijo pueda encontrar un lugar donde salir de la droga, para que ese esposo que nos sirve pueda encontrar un abrazo y sacarlo adelante. Es que por eso, este hombre no podía enojarse con el que le debía solamente 10,000. Una cifra insignificante. ¿Cómo se te ocurre cobrarle 50 pesos a alguien si tú tienes 1,000,000? ¿Cómo se te ocurre ahorcar a otro por 100,000 pesos si el Señor te ha dado a ti 1,000,000,000? ¿Cómo se te ocurre ahorcar a tu hijo sabiendo que el Señor hoy te está colmando de amor? Dígale conmigo, Señor Jesús, cólmame de tu amor, Señor. Cólmame de tu perdón, porque necesito perdonar. Cólmame, Señor, de tu perdón. Cólmame, Señor, de tu amor, porque necesito amar. Cólmanos, Señor. Llénanos, sácianos, Señor. Desbórdanos, Señor, con tu amor. Porque si no, siempre seguiré siendo un deudor, un mendigo, y estaré buscando en el que no tiene con qué recuperar el don que tú me diste. Sería que si ese pobre le pagaba esos 100,000, él podía pagar ese capital. No era nada. Estaba tan escaso que creía que con esa migaja podía llenar su corazón. Pero es que el vacío de ese hombre ya era tan grande como 3 kilómetros. Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo yo te pido que derrames tu Espíritu Santo en este lugar, para que podamos comprender estas cosas, Señor, que a veces no es fácil, para que podamos vivirlas, Señor. Espíritu Santo, ven. Cólmanos de tu amor. Dile conmigo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, y que yo sienta hoy que tú me has perdonado. Ven Espíritu Santo de Dios y sana cualquier herida. Sana esos tumores que hay en nuestro interior, de rabia, de odio, de tristeza, de sentirnos pequeños, de sentirnos menos. Ven Espíritu Santo de Dios, porque hay alguien por allá. Me estoy acordando aquí, Señor, que hay alguien por allá que me hizo un daño y que hoy decido perdonarlo. Que hay alguien por allá que yo dañé y que yo tengo que pedirle perdón. Ven Espíritu Santo de Dios, dile ven. Ven Espíritu Santo de Dios, como dice en Romanos 8:15.
No han recibido un espíritu para recaer, un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu que nos hace exclamar: Abba, Padre. Ya somos hijos. Somos hijos si amamos a nuestros enemigos. Somos hijos si perdonamos a los que nos persiguen. Y cuando somos hijos, somos felices. Cuando no perdonamos, estamos tristes porque estamos huérfanos. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, a este lugar. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Dejar que el Señor nos sumerja en el río de su Espíritu es dejar que Él nos perdone. Déjate perdonar por Dios. Déjate reconciliar con Él. Déjate abrazar por Él. Recibe su misericordia. Entra de nuevo a la casa del Padre. Recibe la vestimenta. Recibe la gracia. Recibe el don. Él no te lo cancela, Él no te lo quita. Te lo devuelve y te lo devuelve aún mejor. Yo te animo para que pienses un momento. ¿Qué don has perdido? Acuérdate cuando estabas muy joven que soñabas haciendo la universidad. Acuérdate cuando tenías unos proyectos maravillosos. Acuérdate cuando eras tierna, amorosa, y de pronto has dicho: es que ese hombre dañó mi corazón y me volvió una mujer mala. Acuérdate de ese don que tenías para cantar, para orar, para estudiar. ¿Qué don tenías? ¿Cómo abrazabas antes? Acuérdate de la ternura. Hay que ver la ternura de un niño, y hay que ver a veces la dureza después de un tiempo de pecado. ¿Cómo cambia esa misma niña que veíamos a los 10 años maravillosa, y después de que un hombre le destrozó el corazón, está oscura, está amargada? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Tú eras un hombre maravilloso, joven, trabajador, y hoy, ¿qué sientes en tu interior? Enfermedad, tristeza, cansancio. Van a decir conmigo: Señor Jesús, yo te pido que me restablezcas el don. Restabléceme, Señor, el don. Yo he sentido como que me lo has quitado, Señor. Hoy te pido de nuevo esa fuerza. Trae a tu memoria eso que te gustaba hacer cuando tenías 14, 15, cuando tenías 10 años. Te gustaba el fútbol, te gustaba hablarle a la gente, eras cariñoso, afectuoso, eras talentoso para los sistemas, para algo, para amar. Tenías un hogar maravilloso y se ha ido acabando. Dile al Señor: restabléceme el don en mi hogar. Restabléceme la capacidad de volver a abrazar a mis padres. Restabléceme la capacidad, Señor, de volver a abrazar a mis hijos. Esos hijos que cargábamos maravillosamente a los 5 añitos, que acariciábamos y besábamos, y que ahora se han vuelto duros y ya no los miramos. Dile conmigo suavecito: Jesús, tenme paciencia. Restabléceme el don, por favor. Señor, restabléceme el don. Vamos a decirle de pie, pongámonos de pie, digámosle: Señor, gracias, porque yo sé que ya me has escuchado. Dile: gracias, Señor, porque yo sé que ya me has escuchado. Dile: gracias, Señor, porque yo sé que ya me has escuchado. Bendito seas, Señor, Dios Todopoderoso, Santo. Yo te glorifico, Señor, te alabo, te exalto, Señor. Gracias, Jesús. A mí el Señor un día me mostró que tenía el don de la palabra, el don de la locución, y por mucho tiempo lo usé mal. Aquí en este pueblo trabajé mucho tiempo en discotecas, animando a beber la gente, animándolos para que consumieran más trago, y bebiendo yo también. En la radio, invitando a escuchar cualquier música, hablando tantas bobadas que a nadie le servían. El Señor a mí me dio este don de la palabra. Bendito sea. Y aunque yo no lo usé bien mucho tiempo,
Él no me lo quitó. Él no me lo quitó. Y me dio la oportunidad de trabajar en una radio para glorificarlo y para bendecirlo a Él. No me lo quitó. Muchas veces animé conciertos, invitando a la gente a desordenarse aún más, invitando a la gente a consumir licor, invitando a la gente a bailes, a escenas obscenas, malas. La palabra la usé para aprovecharme de las mujeres, de muchas mujeres, y llevarlas a la cama sin ningún interés, sin amor, sin ningún bien. El Señor me dio ese don y no me lo quitó, me lo restableció. Aquí en este salón un día, muchas veces, hicimos reuniones para invitar gente a un negocio que a nadie le servía. Y hoy el Señor me ha puesto aquí con un don aún mayor. Aquí nunca en este salón para ese negocio, nunca llegaron más de 20 personas. Hoy llegaron 2 o 3 veces más de lo que vino cuando hacíamos ese negocio. Hoy, al día de hoy, he tenido la oportunidad de predicarle hasta públicos de 700 y de 800 personas. Él no me quitó el don. Él me lo restableció. Y me lo restableció aún mejor. Entonces yo, ¿quién soy para quitarle el don al otro? ¿Quién soy yo si antes Él me lo ha devuelto? Piense usted todos los dones que Dios le ha dado, y quién es usted para ahorcar al otro. Acepte el don de Dios hoy, que se lo restablece. Que la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Démosle un aplauso al Señor. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.